A las 2 de la madrugada, mi hija apareció frente a mi casa con Íñigo en brazos, empapada por la lluvia helada de Puebla. El agua le corría por el cabello, le pegaba la ropa al cuerpo y caía desde sus mangas hasta el suelo del zaguán. Mi nieto lloraba con un gemido débil, agotado por el frío. Eustolia apenas podía sostenerse. Cuando abrí la puerta metálica, el viento empujó la lluvia hacia el pasillo. No grité, ni hice preguntas. Le quité al niño de los brazos y lo apreté contra mi pecho. Tenía los labios amoratados y el cuerpo tan frío que sentí una punzada de miedo. Con la mano libre sujeté a mi hija y la hice entrar. Después cerré la puerta de golpe, dejando la tormenta afuera. Llevé a Íñigo a la sala. Lo recosté en el viejo sofá y lo envolví hasta el cuello con una manta térmica. Luego encendí la estufa de la cocina. La llama azul iluminó la oscuridad mientras ponía agua a hervir en una olla de peltre. Eustolia seguía junto a la entrada, temblando, con las manos aferradas a su abrigo mojado. Me acerqué, se lo quité con cuidado y lo dejé en el suelo. Fui por una toalla, se la coloqué sobre la cabeza y la senté en una silla del comedor. Preparé café negro, fuerte, con 2 cucharadas de azúcar, y puse la taza frente a ella. Bebel Osne tomó la taza con las 2 manos y dio un sorbo. Íñigo dejó de llorar poco a poco y se quedó dormido, rendido por el cansancio. Yo me senté al otro lado de la mesa. Mis manos todavía tenían manchas de aceite porque había trabajado hasta tarde en el taller. Las apoyé frente a mí y miré a mi hija a los ojos. «Habla». Eustolia tardó unos segundos en encontrar la voz. Me contó que Zósimo había llegado cerca de la medianoche y que no venía solo. Había entrado con Adoración, su amante, por la puerta principal, como si la casa fuera un hotel y mi hija una intrusa. Eustolia estaba en la sala con el niño cuando él le ordenó que empacara sus cosas porque Adoración se quedaría a vivir allí. Antes de que pudiera reaccionar, Melibea, la madre de Zósimo, salió de la cocina con bolsas negras de basura. Metió dentro la ropa de Eustolia, los juguetes de Íñigo y todo lo que encontró a mano. Mientras lo hacía, le dijo que su hijo necesitaba una mujer de verdad, una mujer que supiera acompañar a un empresario, y que Eustolia no servía para la vida que él merecía. Después, abrieron la puerta. Zósimo arrojó las bolsas al patio bajo la lluvia. Cuando Eustolia intentó recogerlas, él la empujó y cayó de rodillas sobre el piso mojado. La suela de uno de sus zapatos se abrió contra el cemento. Yo conocía esos zapatos. Los había pagado con la misma tarjeta que Zósimo usaba para fingir que podía comprarle lujos a su esposa. Luego, empujaron a Eustolia fuera de la casa, con Íñigo en brazos. Adoración observó desde una ventana y cerró la cortina. Melibea gritó desde dentro que se marchara o llamaría a la policía. Zósimo cambió el seguro y mi hija escuchó el chasquido del cerrojo mientras el niño lloraba en medio de la tormenta. No tenía dinero para un taxi. Caminó 3 calles hasta la avenida cargando a Íñigo y arrastrando las bolsas. Un conductor de autobús la vio, se apiadó de ella y la dejó subir sin cobrarle. La bajó cerca de mi casa. El resto del camino lo hizo a pie, bajo una lluvia que esa noche parecía capaz de arrancar la piel. Mientras la escuchaba, sentí que la mandíbula se me endurecía. Durante 5 años había pagado la electricidad, el agua, la renta de aquella casa y las mensualidades de la camioneta negra que Zósimo conducía. También había cubierto sus tarjetas, sus deudas y cada uno de sus supuestos negocios. Él no producía nada. Sus proyectos eran esquemas de reventa, empresas improvisadas o ideas que morían antes de cumplir 3 meses. Melibea fingía pertenecer a la alta sociedad, pero vivía bajo un techo alquilado por mi empresa y comía con dinero salido de mis manos. Recordé cada vez que Zósimo había llegado a mi taller con un traje impecable, tapándose la nariz por el olor a gasolina y metal, para pedirme dinero. Siempre tenía una nueva explicación: capital para una empresa, inversión para cerrar un trato, gastos de representación, una oportunidad que no podía dejar pasar. Yo abría la caja fuerte y le daba efectivo o una tarjeta adicional. Lo hacía por Eustolia, para que no le faltaran pañales a Íñigo, para que mi hija
no viviera con angustias. Durante años creí que estaba protegiéndola de la pobreza. Aquella noche comprendí que, en realidad, había financiado al hombre que la estaba destruyendo. Fui a mi habitación, abrí una cómoda y saqué una caja de puros que llevaba 10 años sin contener un solo puro. Dentro, guardaba recibos, contratos, estados de cuenta y pagarés. Todo estaba a nombre de mi empresa. Todo dependía de mi firma. Regresé al comedor y dejé el montón de papeles sobre la mesa. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Eustolia. La realidad. Le pedí que se acostara con Íñigo en mi habitación. Ella obedeció, todavía aturdida. Cuando cerró la puerta, encendí la luz del comedor y revisé cada documento. La tarjeta platino, el contrato de arrendamiento de la casa de la Avenida Juárez, el financiamiento de la camioneta y las líneas de crédito que sostenían la vida de Zósimo. Mi yerno había humillado a mi hija, había puesto en peligro a mi nieto y lo había hecho bajo un techo que yo pagaba. Su arrogancia lo había cegado. Creía que había expulsado el problema de su casa. No sabía que el problema era él y que, al amanecer, yo iba a cerrar la llave que alimentaba su mundo. No dormí. A las 6 preparé más café. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cubierto por nubes pesadas. Entonces, escuché vibrar un teléfono. El sonido venía del abrigo mojado de Eustolia, todavía tirado junto a la entrada. Saqué el aparato y vi 7 mensajes nuevos en el grupo familiar de Zósimo. El primero era de Melibea. Le exigía a mi hija que se disculpara porque su hijo estaba estresado por sus negocios y ella nunca lo apoyaba. Añadía que Adoración sí sabía tratar a un empresario. Otro mensaje, enviado por una hermana de Zósimo, decía que podía regresar la semana siguiente si se comportaba bien, pero que tendría que aceptar la presencia de Adoración en la casa. La sangre me golpeó las sienes. No solo la habían echado bajo la lluvia. Ahora pretendían obligarla a pedir perdón y a compartir su hogar con la amante de su marido. La puerta de la habitación se abrió. Eustolia salió con los ojos hinchados y vio el teléfono en mi mano. Leyó la pantalla, bajó los hombros y empezó a escribir una respuesta. Se lo quité. «¿Qué haces?». «Voy a decirles que lo siento», susurró. «Si no lo hago, Zósimo no me dará dinero para la comida de Íñigo. No tengo trabajo, papá. No tengo nada». Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. «No tienes que disculparte. Y no estás sola. Una llanta podrida no se arregla con un parche, Eustolia. Zósimo lleva años podrido». Me lavé la cara con agua fría, me puse el overol azul que él tanto despreciaba y tomé las llaves de mi vieja camioneta Ford. «Quédate aquí. No enciendas el teléfono, no abras la puerta y no salgas con el niño». Salí rumbo al taller. Las calles de Puebla estaban cubiertas de charcos. Al levantar la cortina metálica, me recibió el olor de siempre: aceite, hierro oxidado y trabajo de verdad. Aquel olor había apagado los perfumes, los trajes y las mentiras de un parásito. Fui a la oficina del fondo, encendí la computadora y entré al portal del banco. Abrí la tarjeta platino y revisé los movimientos recientes. La tarde anterior, Zósimo había gastado 4.500 pesos en un restaurante de lujo. Esa misma noche, había cargado 12.000 pesos en una joyería. Había comprado un regalo para su amante con mi crédito, horas antes de arrojar a mi hija a la calle. Mientras miraba aquellas cifras, recordé una comida familiar de un mes antes. Zósimo había llegado tarde, exhibiendo un reloj de 40.000 pesos pagado con una de mis tarjetas. Yo venía del taller, con las botas sucias. Arrugó la nariz y dijo que debía invertir en mi imagen porque el olor a grasa espantaba clientes. Melibea añadió que los negocios modernos no se hacían con las manos sucias. Yo pagué aquella comida y también el reloj que él mostraba como prueba de un éxito inexistente. Moví el cursor hasta la opción de bloqueo de tarjeta. El sistema me pidió confirmación y un código de seguridad. Lo introduje y presioné la tecla. En la pantalla apareció un mensaje verde: tarjeta adicional bloqueada. Zósimo acababa de perder la capacidad de comprar incluso un chicle con mi dinero. Tomé el teléfono del escritorio y llamé a don Macario, gerente de la sucursal bancaria. Nos conocíamos desde hacía 30 años, desde que reparé su primer automóvil. Contestó al segundo timbrazo.
Valeriano, qué sorpresa. ¿Qué necesitas? Tan temprano. El historial completo de las operaciones de Sósimo vinculadas a mi garantía. Préstamos, líneas de crédito, movimientos y solicitudes. Hubo un silencio breve. Macario me recordó que no podía mostrarme detalles de una cuenta personal solo por ser su suegro. Le respondí que yo figuraba como obligado solidario en una de sus líneas y que tenía derecho a revisar el riesgo que recaía sobre mi empresa. Prepara todo, le dije. Estaré ahí en 20 minutos. Antes de salir, apreté una llave inglesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Después, la dejé en su lugar. No necesitaba violencia. Zósimo me había llamado ignorante, viejo y sucio. Yo iba a responderle con documentos limpios, sellados y suficientes para desmontar su vida pieza por pieza. En el banco, Macario me esperaba con una carpeta de color manila sobre el escritorio. Cerró la puerta y me pidió que me sentara. Tenía el rostro tenso. Algo no cuadra, Valeriano. La tarjeta adicional ya aparece bloqueada, pero eso no es lo más grave. Hace 2 meses, Zósimo obtuvo un préstamo personal por $500,000. Yo no autoricé ningún préstamo. Macario deslizó un documento hacia mí. En la línea del aval aparecía mi nombre y una firma que se parecía a la mía. La estudié con calma. Yo firmaba rápido, con un trazo firme. Aquella firma parecía dibujada lentamente. Las últimas líneas temblaban, como si alguien hubiera copiado una muestra. En el espacio del testigo figuraba Melibea. Falsificó mi firma, dije. Y su madre firmó como testigo. Macario se pasó una mano por la frente. Explicó que un ejecutivo nuevo había tramitado la operación. Vio mi historial impecable. Conocía que Sósimo había realizado gestiones menores en nombre de mi empresa y no hizo las verificaciones necesarias. El banco había cometido una falla, pero el delito seguía siendo claro: fraude y falsificación de documentos mercantiles. La rabia que llevaba dentro se volvió fría y precisa. Ya no estaba frente a un mal marido ni ante un vividor. Estaba frente a un delincuente que había usado mi nombre para robar $500,000. Mi teléfono vibró. Eustolia llamaba desde el fijo de mi casa. Contesté y escuché que trataba de contener el llanto. Había encendido mi vieja computadora y encontrado una publicación de Melibea en Facebook. En la fotografía, Sósimo, Adoración y su madre desayunaban en el comedor de la Avenida Juárez, usando la vajilla de porcelana con borde dorado que yo le había regalado a Eustolia el día de su boda. El texto decía que, por fin, había una mujer con clase en aquella casa, y que ahora sí eran una familia perfecta. Le pedí a mi hija que hiciera capturas de pantalla y las imprimiera. Antes de colgar, me contó que, al fondo de la fotografía, se veían cajas decoradas y preparativos para el cumpleaños de Zósimo, que sería el viernes. Eustolia llevaba semanas organizando una fiesta para sus supuestos socios. Él quería exhibir la casa, contratar música, servicio de comida y mostrar una riqueza que no poseía. Miré de nuevo el documento falsificado. Quiero iniciar el desconocimiento de esta firma, le dije a Macario, pero no lo anuncies todavía. Prepara el expediente en silencio y envíalo al departamento jurídico. Macario asintió. Si el peritaje confirmaba la falsificación, el propio banco presentaría la denuncia penal. Me advirtió que tuviera cuidado, porque un perro acorralado podía morder. Un perro sin dientes no muerde a nadie, respondí. Regresé a casa. Eustolia había impreso la fotografía y los mensajes. Íñigo jugaba en el suelo con unos autos de plástico. Observé la imagen con atención. Zósimo sonreía, levantando una taza de mi vajilla. Adoración aparecía a su lado, maquillada y con un vestido ajustado. Melibea posaba detrás de ellos con la expresión orgullosa de quien cree haber conquistado un palacio. En la mesa de la cocina se veían los adornos de la fiesta. ¿Invitará a mucha gente?, pregunté. A todos sus socios y conocidos. Quiere que crean que la casa es suya y que su empresa está creciendo. Gastó mucho en el banquete. Entonces que celebren. Llamé al licenciado Vargas, mi abogado. Le pedí que preparara la terminación inmediata del subarrendamiento de la propiedad de la Avenida Juárez. El contrato principal estaba a nombre de
refacciones Valeriano y Zósimo. Jamás había pagado un solo peso por ocuparla. Vargas confirmó que podía rescindirlo y solicitar una orden de desocupación. También le pedí que reservara la noche del viernes. Vamos a hacer una visita, le dije. Durante los días siguientes mantuvimos silencio. No permití que Eustolia contestara llamadas ni mensajes. Zósimo y Melibea lo interpretaron como rendición. Creyeron que mi hija terminaría suplicando volver por miedo a quedarse sin dinero. El miércoles por la tarde recibí una llamada desde un número desconocido. Era Zósimo. Su voz sonaba agitada, aunque intentaba conservar el tono de superioridad. Don Valeriano, mi tarjeta fue rechazada en un restaurante. El banco cometió un error. Arréglelo de inmediato. Tengo proveedores que pagar. No respondí. ¿Me está escuchando? Y dígale a Eustolia que firme el divorcio rápido. No pienso darle un peso de pensión. Si hace escándalo, pelearé por la custodia de Íñigo. Sostuve el teléfono con calma. Está bien, dije. Y colgué. Aquella respuesta lo desorientó. Esperaba gritos, amenazas o ruegos. Mi aparente aceptación lo dejó a oscuras. Seguramente pensó que había conseguido asustarme usando a mi nieto como arma. El jueves fui a la agencia que administraba el arrendamiento financiero de la camioneta negra. El contrato estaba a nombre de mi empresa, y Zósimo solo figuraba como conductor autorizado. Pedí la recuperación de la unidad por incumplimiento de las condiciones. El agente comprobó los documentos y me explicó que una grúa podía recogerla en el domicilio registrado. Quiero que llegue a la casa de la Avenida Juárez mañana viernes, a las 8 de la noche. Para entonces, todo estaba colocado en su sitio. El banco preparaba la denuncia por fraude. Vargas tenía la rescisión y la orden de desocupación. La grúa iría por la camioneta. Las tarjetas estaban bloqueadas. Zósimo todavía creía que poseía dinero, transporte y casa, pero en realidad ya no tenía nada. Solo faltaba que se enterara delante de las mismas personas a quienes había engañado. Eustolia observaba mis movimientos desde la mesa del comedor. Ya no lloraba. Comenzaba a comprender que yo no estaba improvisando una venganza, sino levantando una pared con contratos, recibos y pruebas. Una pared que iba a caer sobre Zósimo con el peso exacto de sus propias decisiones. El viernes, poco después de las 7 de la noche, abrí el armario y saqué el overol más gastado que tenía, manchado de aceite quemado y sudor. Me puse las botas con punta de acero y tomé la carpeta manila donde llevaba los contratos, estados de cuenta, capturas de pantalla y copias del documento falsificado. Eustolia me miró confundida. ¿Vas a salir vestido así? Voy a una fiesta formal. Le pedí que permaneciera en casa con Íñigo. Antes de cerrar la puerta, le dije que aquella noche íbamos a sacar la basura. El aire de Puebla estaba frío, aunque ya no llovía. Conduje hacia la Avenida Juárez. Había automóviles estacionados a ambos lados de la calle y la casa estaba iluminada de arriba a abajo. La música de un grupo en vivo salía del patio. Aparqué a una cuadra y miré el reloj. Faltaban 10 minutos para las 8. Poco después, llegó el coche del licenciado Vargas. Detrás, apareció una camioneta blanca con 2 agentes ministeriales. Macario había entregado el expediente al área jurídica y la denuncia del banco había avanzado con rapidez. Los agentes llevaban una orden relacionada con la falsificación. Caminamos hacia la casa. Las puertas dobles estaban abiertas por el ir y venir de los invitados y los meseros. En el interior, las lámparas cálidas se reflejaban sobre el mármol. Había hombres con trajes a medida, mujeres con vestidos elegantes y camareros que circulaban con copas de champaña y bandejas de canapés. Todo aquello se había pagado con el crédito que yo había construido durante 40 años de trabajo. Entré sin anunciarme. Mis botas golpearon el suelo y dejaron marcas de polvo y grasa sobre el mármol que también había pagado yo. Vargas y los agentes se mantuvieron un paso detrás. En el centro del salón, junto a la chimenea, Zósimo levantaba una copa. Vestía un saco oscuro hecho a la medida. A su derecha estaba Adoración, con un vestido rojo y un collar brillante. A la izquierda, Melibea repartía sonrisas falsas. La música disminuyó. Zósimo pidió la atención de todos y comenzó un discurso. Dijo que celebraba otro año de vida,
pero también el éxito, la libertad financiera, su nueva empresa, su casa y a la mujer que ahora lo acompañaba. Afirmó que, cuando un hombre tenía visión, el mundo entero terminaba inclinándose ante él. Los invitados aplaudieron. Melibea levantó la barbilla y Adoración lo besó en la mejilla. Di un paso al frente. El golpe de mi bota contra el mármol resonó en la sala. Una visión bastante cara, Zósimo. El silencio cayó de inmediato. Más de 50 personas se volvieron hacia mí. Yo estaba en medio de aquella ropa fina con mi overol manchado, las manos ásperas y la carpeta bajo el brazo. Melibea fue la primera en reaccionar. Su sonrisa desapareció y el rostro se le encendió de rabia. «¿Qué hace este viejo sucio en mi casa?», gritó. «Sáquenlo. Esto es una fiesta, no su taller mugroso». No la miré. Seguí caminando hasta quedar a pocos metros de Zósimo. Él infló el pecho para sostener su imagen ante los invitados. «Suegro, se equivocó de evento. Aquí no hay tuberías rotas ni motores que arreglar. Está avergonzándome delante de mis socios. Salga de mi propiedad antes de que llame a la policía». Levanté la carpeta. «No hace falta que llames». La policía vino conmigo. Los dos agentes avanzaron y mostraron sus identificaciones. Un murmullo recorrió el salón. Varias personas se apartaron de Zósimo, como si de pronto temieran contagiarse de su mentira. «¿Qué significa esto?», preguntó Zósimo. En ese momento, unas luces amarillas comenzaron a parpadear detrás de las ventanas. El motor de una grúa rompió el silencio de la calle. Zósimo giró hacia el ventanal y vio al operador colocar las cadenas en las ruedas de la camioneta negra. «¡Esa es mi camioneta!», gritó, corriendo hacia la ventana. Uno de los agentes le cerró el paso. Vargas sacó un documento de su portafolio. «La unidad pertenece a Refacciones», Valeriano explicó. «El arrendamiento financiero fue terminado por incumplimiento y el vehículo está siendo recuperado legalmente por la empresa titular». Zósimo observó cómo la camioneta era elevada y desaparecía lentamente de la entrada. Adoración se acercó y le apretó el brazo. «Págales lo que debes. Usa tu tarjeta y arregla esto ahora mismo». Él sacó la billetera con manos temblorosas y mostró la tarjeta platino. «Esa tarjeta está bloqueada», dije. «También la adicional que le entregaste a Adoración. Cancelé todas las líneas vinculadas a mi empresa. No tienes un solo peso propio, Zósimo. El traje que llevas, las bebidas de tus invitados, la joya que compraste y el techo sobre tu cabeza se pagaron con mi dinero». Adoración abrió su bolso, tomó el teléfono y revisó la aplicación del banco. Su expresión pasó de la confusión al horror. «Mi tarjeta fue rechazada esta mañana en el salón», dijo. «Pensé que era una falla. El servicio del banquete acaba de avisarme que el pago tampoco pasó». Miró a Zósimo con un desprecio cada vez más evidente. «Me dijiste que eras dueño de una empresa de logística. Me dijiste que esta casa era tuya. Cállate y no hagas una escena», respondió él. Adoración levantó la mano y le dio una bofetada. El golpe resonó en toda la sala. «Eres un mantenido y un mentiroso». Soltó su brazo y salió por la puerta principal. Algunos invitados ya grababan con sus teléfonos. Otros se marchaban fingiendo llamadas urgentes. En pocos minutos, los hombres que Zósimo presentaba como socios dejaron de mirarlo. Nadie quería permanecer cerca de un fraude expuesto. Melibea corrió hasta su hijo y se colocó frente a él. «No necesitamos a este mecánico. Esta sigue siendo nuestra casa. Mi hijo tiene sus propios negocios». Vargas sacó otro documento. «La propiedad es rentada. El arrendatario principal es Refacciones, Valeriano, y ustedes solo eran ocupantes autorizados. Como nunca cubrieron el subarrendamiento, el contrato ha sido rescindido y existe una orden de desocupación. La casa no es suya, señora. Nunca lo fue». Melibea abrió la boca, pero no encontró palabras. Miró el mármol, los muebles y las lámparas, como si acabaran de volverse ajenos. Por primera vez, vi miedo verdadero en sus ojos. Entonces me acerqué un paso más a Zósimo. «Falta lo principal. El préstamo de $500,000 que obtuviste usando mi nombre. Falsificaste mi firma como aval, y tu madre firmó como testigo». El color desapareció de su rostro. Empezó a temblar.
Podemos arreglarlo, don Valeriano. Fue un malentendido. Iba a pagarle el próximo mes. Uno de los agentes sacó las esposas. El banco presentó la denuncia y un análisis preliminar confirmó que la firma fue trazada. Zósimo Ruiz queda detenido por fraude financiero y falsificación de documentos. El agente le tomó un brazo, lo giró y cerró las esposas alrededor de sus muñecas. El sonido metálico fue seco. Zósimo bajó los hombros, derrotado. Melibea comenzó a gritar que su hijo era un empresario honesto. El segundo agente se acercó a ella y le informó que también debía acompañarlos por su participación como testigo en el documento fraudulento. La esposaron para trasladarla a declarar. Su maquillaje comenzó a correrse mientras lloraba y forcejeaba, destruyendo en segundos la imagen de dama refinada que había cultivado durante años. Cuando los agentes llevaron a Zósimo hacia la salida, él frenó el paso y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Se lo ruego, don Valeriano. Soy el padre de su nieto. Íñigo me necesita. Retire la denuncia. No deje que me encierren. Lo miré sin levantar la voz. Perdiste el derecho a llamarte padre la noche en que dejaste a tu hijo temblando bajo la lluvia para meter a tu amante en la cama de mi hija. Yo no te mandé a prisión. Tu propia firma falsa te llevó hasta aquí. Hice una señal a los agentes y se lo llevaron. Afuera, los vecinos se asomaban por las ventanas, atraídos por las luces de la patrulla y la grúa. La música había cesado. El salón quedó casi vacío, cubierto por copas abandonadas y restos de una celebración que nunca debió existir. Vargas y yo caminamos por la casa. Fui a la cocina, abrí el gabinete bajo el fregadero y saqué varios rollos de bolsas negras industriales. Empecé a guardar los abrigos de Zósimo, sus zapatos, la ropa de Melibea y los adornos baratos comprados con mis tarjetas. Lo hice sin prisa, con el mismo orden con el que clasificaba piezas en el taller. Después, llevé las bolsas al jardín y las dejé en el mismo lugar donde ellos habían arrojado las cosas de Eustolia. Comenzó a caer una lluvia ligera. El agua oscureció el plástico negro. Me detuve en el umbral, sentí el aire frío en el rostro y miré la casa silenciosa. Apagué las luces desde el interruptor principal y cerré la puerta con doble llave. El imperio de cartón de Zósimo había caído en menos de media hora. Cuando regresé a casa, Eustolia me esperaba despierta. Íñigo dormía en mi habitación. Me quité el overol, me lavé las manos y me senté frente a ella. ¿Qué pasó, papá? Se terminó. A partir de mañana empezamos de nuevo. Mi hija me abrazó. Lloró sobre mi hombro, pero ya no eran lágrimas de miedo. Eran las lágrimas de alguien que, después de años bajo el agua, por fin podía respirar. Melibea quedó en libertad provisional mientras avanzaba el proceso. Zósimo permaneció en prisión preventiva porque el banco consideró que existía riesgo de fuga y ocultamiento de dinero. Las tías y hermanas que habían exigido a Eustolia que pidiera perdón dejaron de escribir. Ninguna quiso recibir a Melibea ni involucrarse en el escándalo. Ella terminó alquilando un cuarto pequeño en las afueras y vendiendo pan para pagar la renta. 2 semanas después, el ruido de taladros y motores en mi taller fue interrumpido por una discusión en la entrada. Yo estaba bajo una camioneta ajustando la transmisión. Salí del foso, me limpié las manos con un trapo y fui al mostrador. Melibea estaba allí. Ya no llevaba perlas ni zapatos de diseñador. Vestía un vestido apagado. Tenía el cabello desordenado y sostenía una bolsa de supermercado llena de papeles arrugados. Dígale a su abogado que retire los cargos contra mi hijo, exigió. Ya recuperó la casa y lo humilló delante de todos. ¿Qué más quiere? ¿Que nos muramos de hambre? Me coloqué frente a ella, separado por el mostrador. Ese es su problema, Melibea. Cree que esto es venganza. Su hijo falsificó mi firma para robar $500,000 y usted lo ayudó. Eso es una deuda y un delito. Yo no sabía qué estaba firmando. Zósimo dijo que eran papeles de su empresa. A usted le sobra el dinero. No necesita ese $500,000. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la oficina. Eustolia salió con una camisa de trabajo bordada con el nombre de la refaccionaria, pantalones gruesos y el cabello recogido. Llevaba una carpeta de contabilidad bajo el brazo.
Ya no se parecía a la mujer que había llegado temblando en la tormenta. ¿Dice que mi padre arruinó la vida de Zósimo?, preguntó. Zósimo arruinó su vida cuando decidió que sus mentiras valían más que su familia, y usted lo ayudó a meter mi ropa en bolsas mientras su nieto lloraba de frío. Melibea retrocedió. Eustolia, él es el padre de Íñigo. El niño necesita a su papá. Íñigo necesita un hombre al que pueda respetar, no un criminal que lo deja en la calle para recibir a su amante. El licenciado Vargas ya inició la solicitud de custodia exclusiva. Zósimo no volverá a acercarse a nosotros. Usted tampoco. Salga de nuestro taller o llamaré a la policía por invasión. Melibea miró a los mecánicos, que habían dejado sus herramientas y observaban en silencio. Comprendió que ya no podía intimidar a nadie. Apretó la bolsa contra el cuerpo, lanzó una última mirada llena de rencor y salió a la calle. Eustolia soltó el aire lentamente. Puse una mano sobre su hombro. La barrera estaba levantada. Nadie iba a cruzarla otra vez. Poco después, recibí una llamada del Centro de Detención Preventiva. Era Zósimo. Su voz sonaba ronca y pequeña. Don Valeriano, el defensor dice que, si usted retira la denuncia, tal vez el banco negocie. Aquí es un infierno. Me robaron los zapatos el primer día. Hágalo por Íñigo. El perjudicado es el banco, no yo, respondí. Y los bancos no perdonan dinero falsificado. Está quitándole el padre a su nieto. Tú tiraste ese título cuando cerraste la puerta y dejaste a tu hijo bajo la lluvia. Yo no te castigué, Zósimo. Solo dejé de alimentarte. Todo lo demás lo provocaste tú. Colgué. Durante los 3 meses siguientes, la Fiscalía y el equipo jurídico del banco reunieron las pruebas. Don Macario no dejó ningún movimiento sin revisar. Descubrieron que el préstamo no había sido invertido en empresa alguna. Zósimo había gastado 150,000 pesos en deudas de juego, ropa de diseñador y reservas de hoteles. Había transferido 100,000 pesos a la cuenta de Adoración y trató de esconder el resto en una cuenta extranjera mediante una aplicación que apenas entendía. La operación rebotó y el dinero quedó congelado. Era un delincuente de cuello blanco que ni siquiera sabía abrocharse el cuello. El día del juicio me puse un traje gris sencillo. Eustolia caminó a mi lado con serenidad y Vargas llevaba las carpetas del caso. Nos sentamos en la primera fila. Los custodios hicieron entrar a Zósimo con el uniforme reglamentario, más delgado y con ojeras profundas. Ya no quedaba nada del hombre que hablaba de negocios imaginarios. Al pasar frente a nosotros, bajó la mirada. Melibea ocupó otro lugar junto a su defensora pública. Temblaba y se mordía las uñas. Como había quedado en libertad durante el proceso, todavía trataba de conservar una apariencia digna, pero su ropa gastada y su rostro demacrado contaban la verdad. La defensa presentó el fraude como un malentendido familiar. Afirmó que yo le había dado permiso verbal para usar mi firma y que la denuncia era una represalia por el divorcio. Intentó pintarlo como un empresario incomprendido y a mí como un suegro autoritario. Vargas no respondió con discursos. Presentó hechos. Entregó el peritaje caligráfico que demostraba que la firma había sido copiada lentamente de un modelo original. Mostró las grabaciones de seguridad del banco, donde se veía a Zósimo y Melibea firmando los documentos. También entregó los registros de mi empresa, que probaban que, a esa misma hora, yo estaba a 30 kilómetros, reparando el motor de un camión de carga. Cuando parecía que ya no quedaba nada por añadir, Vargas anunció a la testigo principal. Llamo a Adoración Ruiz. Las puertas de la sala se abrieron, y Adoración entró con un traje negro discreto, sin joyas llamativas ni maquillaje excesivo. Zósimo levantó la cabeza de golpe. El miedo le llenó los ojos. Adoración juró decir la verdad y se sentó frente al juez. Vargas le preguntó, ¿qué le había prometido Zósimo la noche en que expulsó a su esposa de la casa? Ella lo miró un instante con desprecio y luego volvió el rostro hacia el juez. Me dijo que la casa sería mía. Aseguró que era dueño de todo, incluso del taller de su suegro. Dijo que había conseguido $500,000 firmando unos papeles y que con ese dinero viajaríamos a Europa. Me transfirió 100,000 pesos para comprar boletos y me aseguró que provenían de una inversión legítima. El murmullo llenó la sala.
El juez tuvo que pedir silencio. Vargas preguntó si sabía que el dinero procedía de un fraude. No. Cuando descubrí la verdad durante la fiesta, fui al banco, devolví los 100.000 pesos a la cuenta congelada y me puse a disposición de las autoridades. Entregó los comprobantes. Aquella declaración destruyó la última defensa de Zósimo. La mujer por la que había echado a su familia a la calle acababa de cerrar el caso en su contra. 2 horas después, el juez regresó para dictar sentencia. Nos pusimos de pie. La sala estaba tan silenciosa que se escuchaba la respiración entrecortada de Melibea. El juez declaró a Zósimo culpable de fraude bancario, falsificación de documentos y asociación para cometer el delito. Lo condenó a 8 años de prisión, sin derecho a libertad bajo fianza, durante la ejecución de la sentencia, y ordenó la restitución del daño económico. Zósimo se derrumbó sobre la mesa de la defensa y comenzó a sollozar. En cuanto a Melibea, el juez la declaró culpable de complicidad en la falsificación. Por su edad y la ausencia de antecedentes, recibió 3 años de libertad supervisada, una multa considerable y servicio comunitario obligatorio. Los custodios tomaron a Zósimo por los brazos. Mientras lo llevaban hacia la puerta de las celdas, giró la cabeza. «Eustolia, por favor, diles que me perdonas. No me dejes aquí». Mi hija no se movió. Lo observó desaparecer detrás de la puerta de acero, con la misma frialdad con la que él había cerrado el cerrojo de la casa aquella noche de lluvia. En ese instante comprendí que la herida había comenzado a cerrarse. La mujer quebrada que llegó a mi puerta ya no existía. La que estaba sentada junto a mí era de hierro. Ese mismo día, Eustolia recibió la resolución que le otorgaba la custodia exclusiva de Íñigo. Los antecedentes penales, el abandono del hogar y la exposición del niño al peligro dejaron a Zósimo sin argumentos para exigir visitas o control. No necesitábamos que él nos concediera nada. Legalmente, ya había perdido lo que moralmente abandonó en la tormenta. Los meses siguientes pusieron cada cosa en su sitio. Eustolia terminó su diplomado en administración y comenzó a trabajar conmigo todas las tardes. Modernizó el inventario, ordenó las cuentas y ayudó a convertir el taller en una red de distribución para toda la región. Aprendía rápido y ya no pedía permiso para defender una decisión correcta. Íñigo jugaba en un rincón seguro con una pequeña llave de plástico mientras ella reía con los mecánicos. Melibea cumplía su servicio comunitario, barriendo calles y limpiando parques al amanecer. Algunas mujeres que antes escuchaban sus historias de alta sociedad pasaban junto a ella sin saludarla. Vendí los derechos del arrendamiento de la casa de la Avenida Juárez, liquidé las obligaciones pendientes y dejé de gastar un solo peso en mantener parásitos. Con una parte de ese dinero, llevé a Eustolia e Íñigo a Cancún. Vi a mi nieto correr por la arena blanca bajo el sol, sin frío y sin miedo. Eustolia descansaba bajo una sombrilla, con un libro entre las manos y una paz que nunca le había visto. Aquella escena fue mi verdadera victoria. A veces confundimos amor con pagar todos los problemas de nuestros hijos. Yo creí que sostener la vida de Eustolia era protegerla, pero solo estaba alimentando al hombre que la sometía. Aprendí que el dinero ganado con trabajo no debe comprar lealtades ni encubrir cobardes. Debe construir un refugio para quienes amamos y darles herramientas para defenderse. No necesité golpear a Zósimo ni levantar la voz. Bastó con cerrar las tarjetas, ordenar los contratos y permitir que sus propias decisiones lo alcanzaran. Él y su madre construyeron su caída con codicia, desprecio y mentiras. Nosotros construimos algo distinto, con trabajo honrado, dignidad y lealtad. Hoy, cuando me siento a la mesa con mi hija y mi nieto, la casa está en silencio. Pero ya no es el silencio del miedo. Es la paz de saber que nadie volverá a expulsarlos de su propia vida.